Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta cuarta clase vamos a terminar la unidad 2 de seguridad industrial y para ello vamos a completar esta unidad viendo la parte de ergonomía, levantamiento de cargas y posturas para el trabajo parado, o sea, para el trabajo de pie. Como dijimos, entonces vamos a terminar la unidad, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fuimos viendo. ¿Se acuerdan que vimos colores de seguridad? Que eran 4. Las señalizaciones, que habíamos visto los carteles y demás, que en total eran 5 prioritarias, más una que era a modo de información general. Luego habíamos visto las protecciones personales, los EPP. Luego habíamos visto, que fue lo último que vimos en el video, de la clase 3, prevención de fuego, el tetraedro, las clases de fuego, el extintor y cómo manipular el extintor. Y ya en la página 12 comienza manipulación manual de cargas, que es el tema que hoy vamos a ver en esta clase. Bueno, para ello arrancamos con un término muy importante que es la ergonomía. Bueno, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es una disciplina que abarca todas las ramas, no hay ninguna, no hay una disciplina que sea tan transversal como esta, debido a que en la parte industrial, principalmente, ¿no? Es una disciplina que se focaliza principalmente en todo lo que sea el diseño de lugares de trabajo, herramientas y también lo que va a hacer es coordinar tareas que coinciden, por supuesto, con las características, del trabajador o de la trabajadora, tanto psicológicas, anatómicas, fisiológicas, o sea, el tamaño de la persona, y de las capacidades del trabajador. Cuando hablamos de capacidades estamos hablando de que hay personas que pueden trabajar más rápido que otras que pueden levantar pesos más que otras. Todo va a depender un poco de la contextura física y también de un poco de la idoneidad de las personas para cada rubro dentro de la empresa. Entonces, la ergonomía es una disciplina que lo que hace es estudiar al individuo, y para eso lo que va a hacer estudiar al individuo en el sentido de que lo analiza y lo que hace es ver las tareas que realiza ese trabajador o esa trabajadora en el ambiente de trabajo. Lo que hace es justamente esto, que es muy importante esta disciplina, optimizar los 3 elementos del sistema dentro del trabajo en sí. La palabra trabajo como un todo, ¿no? El trabajo que hace. Hay 3 elementos claves que intervienen en cualquier tipo de trabajo. Seguramente hay un hombre, una persona, digamos, hombre o mujer, no importa, pues se le llama hombre como objeto, como sujeto. Una máquina, que puede ser una máquina, puede ser una herramienta, puede ser una pinza, un martillo, un torno, una computadora, lo que ustedes imaginen. Y el ambiente, donde están los dos, la máquina y el hombre, están dentro de un ambiente, ¿sí? Que ya puede ser el exterior, como puede ser el interior de una empresa, o de nuestra casa, o de lo que sea. Entonces, cuando hablamos de optimizar, si ustedes buscan en el diccionario, el sinónimo, de optimización es mejorar. O sea que lo que hace es buscar la mejora de estos 3 elementos, para lo cual va a elaborar ciertos métodos de estudio, de cada individuo, de la técnica y de la organización dentro del ambiente en donde está inmerso el hombre y la máquina. Entonces, ¿qué significa esto? Busca siempre mejorar las posturas, busca siempre mejorar que, el trabajo que realiza el hombre, tanto sea mujer o varón. Cuando hablamos de mejorar las posturas, estamos hablando de que todo el trabajo que realicen sea mucho más cómodo, sea mucho más placentero. ¿Está? Y vamos a ver muchos ejemplos a partir de ahora en donde nosotros en casa, sin darnos cuenta, en el auto, en la bici, en la moto, en cualquier lugar, van a empezar ahora a ver cosas que fueron diseñadas bajo la disciplina ergonómica. Como vemos aquí, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, que yo voy a agrandar un poquito, vemos claramente un ejemplo de ergonomía. Acá
lo que se hizo fue pensar cómo mejorar la postura de una persona frente a una computadora. Bueno, obviamente que esto no lo tenemos en nuestra casa, ojalá podríamos tener esto, ¿no? Y trabajar así. Pero estamos hablando de una persona que trabaja muchísimo tiempo delante de una computadora, y vieron que cuando uno trabaja mucho delante de una computadora, lo primero que uno hace es deslizarse sobre la silla y de alguna manera quedar como esta persona, ¿no? O sea, no tan así acostado, pero uno va, a medida que pasa el tiempo frente a la máquina, frente a la computadora, se va deslizando. ¿Por qué? Porque buscamos una posición horizontal, ¿sí? Como que inconscientemente buscamos una relajación y por lo tanto nos vamos sentando cada vez erróneamente, o sea, nos vamos sentando mal en la silla, y eso hace que a lo largo de las horas empecemos con molestias en las cervicales, detrás de la nuca, en la espalda, y esto hace justamente que después, con el correr de los días, meses y años, tengamos problemas que pueden ser leves o hasta graves en la parte lumbar y la parte cervical de nuestra columna, principalmente, por no decir otras cosas, también en las muñecas y en lo que es la parte de la cadera. Fíjense que acá la ergonomía lo que hizo fue estudiar este trabajo y bueno, llegó a la conclusión de que los monitores y el teclado tienen que estar en esta posición y una silla en donde se recline y la persona quede prácticamente acostada con los pies arriba. Vieron que cuando uno se acuesta con los pies a la altura o un poco más de la cabeza, esto hace que mejore la circulación de la sangre y que en los pies después no haya ningún problema en cuanto a varices y otros problemas que requieren, bueno, después con el tiempo, flebólogos para poder eliminar este tipo de, o eliminar o acudir a un médico flebólogo para las varices y las aranitas que aparecen principalmente en las mujeres, ¿no? Bueno, así que la ergonomía lo que hizo fue estudiar y llegó a esta conclusión que este sería el método más efectivo para no tener ningún problema frente a una computadora. ¿Qué otras herramientas más habituales tenemos por ahí que nosotros usamos y no nos damos cuenta? Bueno, en el taller yo coloqué esta principalmente un atornillador o un taladro, que en este caso es a batería. Fíjense, si uno empieza a analizar un poquito, bueno, se eliminó el cable que lo conecta. Eso hace que sea mucho más cómodo, ¿no? Que no estamos, digamos, de alguna manera enchufados a 220, con el peligro también que conlleva eso, ¿no? De tener 220 volt en nuestra herramienta, pero mayoritariamente porque podemos ir a cualquier lugar sin que haya electricidad porque tenemos una batería. La desventaja que podría tener es que se torna un poco más pesado, pero bueno. Tenemos un puño totalmente ergonómico. Fíjense que la mano fue diseñada perfectamente para que, el mango de esto fue diseñado perfectamente para que la mano pueda caber perfectamente y que no tengamos ninguna molestia. Fíjense que tiene partes de goma, no todo es de goma, y tienen unas perforaciones acá, unos agujeritos, que eso hace que entre aire y se respire la palma de la mano para que no transpire tanto nuestra mano a la hora de trabajar. Bueno, y todo lo demás, obviamente estamos hablando de una característica muy importante, tiene que ser lo más liviano posible y por supuesto tiene que ser lo más cómodo posible para trabajar 12 horas o 8 horas la jornada completa que tenga un trabajador. Otro ejemplo que yo coloqué es esta tijera de podar, que fíjense que las tijeras por lo general, si no están bien construidas, son incómodas. Una cosa es usarla un minuto o dos y otra cosa es usarla varias horas en el jardín, por ejemplo, para cortar tallos o para cortar de alguna manera rosas o qué sé yo, digo algo que por ahí me imagino que tienen tallos bastante duros. Si la tijera no es muy buena y principalmente si no es cómoda, termina siendo perjudicial para la mano porque hacemos mala fuerza. Fíjense que aquí tenemos una perfecta ubicación del dedo pulgar junto con todo el apoyo para que hagamos una buena fuerza, lo mismo que acá con los 4 dedos que apoyan sobre la otra parte de la tijera, que parece bien acolchonado, ¿no? Parece bien cómodo para poder hacer fuerza sobre las plantas. Bueno, y por último, otra idea que puse fue una pala para
acarrear cosas, digamos, para juntar, una pala cargadora, en donde, fíjense, si le colocaríamos esto, las palas no vienen con esto, con este mango que tenemos acá adicional, pero estudiando un poquito la ergonomía, lo que hizo fue que de alguna manera evaluara que con esto el trabajador haría mucho menos esfuerzo, sí, no sé si menos esfuerzo, pero no se agacharía tanto para juntar el elemento del piso y por lo tanto tendría menos dolores de columna o podría evitar dolores de columna en el trabajador cuando acarrea cosas con la pala 8 horas por día, por ejemplo, ¿sí? Esto está muy bueno. Yo siempre dije de hacer, por lo menos acá en mi casa, hacer una para probar. Todavía no lo he hecho, pero estaría bueno que se ponga simplemente para realmente evaluar si esto es efectivo o no, ¿sí? Si es cómodo o no. Bien, hasta aquí estamos con la parte ergonómica. Si ustedes van al navegador y en el Google colocan ergonomía y van a imágenes principalmente, a mí me gusta ver las imágenes cuando uno coloca una palabra, aparecen muchas figuras. Voy a agrandar esto para que se pueda ver, pero fíjense que aparece, por ejemplo, no, al final la imagen no se agrandó, pero si uno mira esto, fíjense que la ergonomía automáticamente nos aparece como imagen lo correcto o lo incorrecto de la postura frente a una computadora, ¿sí? En donde tenemos que estar la columna lo más vertical posible, derecha, ¿sí? Y no hacer esto, que constantemente hacemos esto, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo sentados enfrente de la computadora, vamos a tener dolores en la parte cervical y en la parte lumbar, ¿sí? Lo que hablamos antes. Esto, ¿quién no lo hace? Bueno, pero después tenemos los problemas de dolores que habitualmente solemos tener, ¿sí? Acá tenemos otra imagen muy característica donde la ergonomía estudia al individuo para una mejor postura. Fíjense que el monitor está a la misma altura que la cabeza. Acá tenemos el correcto posicionamiento de una persona frente a una computadora. Los ojos tienen que estar a la misma altura de la parte superior del monitor, ¿sí? Los ojos y el monitor forman una línea recta. Las distancias, 600 milímetros, bueno, esto va a depender del tamaño de la pantalla. Un apoyapiés, una silla ergonómica, las alturas, todo está estudiado. Fíjense que todo está estudiado, parece una estupidez, pero en realidad nada que ver. Es muy, muy importante porque lo que hace es beneficiar al trabajador y, por supuesto, mejora el trabajo, ¿sí? Porque no es solamente mejorar la salud del trabajador, sino que mejorar el trabajo. Fíjense en la cama, ¿sí? Esto sería lo ideal, la ergonomía, ¿no? ¿Está seguro que esto es ergonómico? Bueno, fíjense que cómo se puede trabajar desde la cama, ¿no? O sea, un poco un ejemplo de la ergonomía. Bueno, esto un poquito para que lo vean. Hay productos, yo si pongo la palabra ergonomía y pongo productos, fíjense que aparecen mouse. Mouse con un diseño, bueno, muy futurista. Aparece mucho lo que es el apoyapiés para que los pies no queden, que queden 90 grados con respecto a la pierna. Fíjense, estas almohadillas que vienen para los mouse, que está muy buena. A ver qué más vemos acá. Bueno, las manijas de las puertas. En el auto, si empiezan a mirar un poco dentro de un auto, el volante, la palanca de cambios, la butaca. Hay tantas cosas que se ha pensado. El auto tiene, ergonómicamente hablando, en el interior del auto, muchísimas, pero muchísimas cosas. Todo está pensado para el hombre o la mujer que lo utiliza. Qué sé yo, pongo riesgos ergonómicos y aparecen, bueno, siguen apareciendo un montón. Fíjense que acá aparece el levantamiento de cargas, que vamos a ver ahora, cómo levantar una carga. Bueno, en sí, vamos a seguir con la unidad. Luego viene, como dijimos, levantamiento de cargas.
El levantamiento de cargas, obviamente que también es muy, pero muy importante hacerlo correctamente, debido a que si no conlleva, no quizás en el inmediato plazo, sino en el corto o largo plazo, secuelas muy importantes en la columna. Para eso lo que hay que hacer es una sentadilla, ¿sí? ¿Qué es una sentadilla? Por ahí para las personas que no lo han hecho. Generalmente cuando uno va al gimnasio es lo primero que te enseñan. Pero una sentadilla es tratar de dejar la columna lo más vertical posible y recta y hacer fuerza con las piernas, ¿sí? Y no con la columna. O sea, levanto la caja colocándola enfrente mío y lo más cerca posible y luego le hago fuerza con las piernas y fíjense que la columna se mantiene siempre en la misma posición, ¿sí? Recta, y termino levantándola. Esa sería la posición y el levantamiento correcto de cualquier carga. Por más que sea una lapicera o levante una carga que tiene 25 kilos, tengo que hacerlo de la misma manera. ¿Qué pasa si no lo hacemos bien? Bueno, acá en el texto nos dice que cuando no lo hacemos bien, ¿qué sucede con nuestra columna? Bueno, yo esto lo puse a modo de información para que todos vean. Si lo hacemos correctamente, lo que tenemos acá es un pedazo, digamos, de un trozo de nuestra columna, que serían las vértebras en amarillo, como vemos acá, y en el medio tenemos como una especie de grasa, es una especie de gelatina que todos tenemos en cada unión de nuestros huesos. Pero principalmente lo tenemos en la columna, en donde lo que hace esa grasita es justamente lubricar y mantener unidas las vértebras. Entonces, esa grasita tiene un núcleo que se llama núcleo intervertebral. Por supuesto que ahí pasan un montón de cables, ¿no? Vamos a llamarle cable a los nervios. Y cuando nosotros ejercemos una fuerza correctamente, fíjense que las flechas que tengo acá, que son la fuerza que está ejerciendo la carga sobre las vértebras, se hace de una manera pareja, se hace uniforme, ¿no es cierto? Pero cuando lo hago incorrectamente, que esto es lo habitual que uno hace, ¿sí? Horriblemente mal, ¿qué pasa? El esfuerzo se hace más de un lado que del otro. Esto hace que la vértebra quede inclinada y que este núcleo se desplace hacia afuera. ¿Qué pasa si se desplaza hacia afuera? Bueno, acá, como dije, pasan un montón de señales nerviosas, por supuesto, todo lo que es la parte de, vamos a llamarle los cables eléctricos que van a las piernas y demás. Y cuando sucede esto, una vez quizás no pasa nada, 2 veces, 3 veces. Pero a medida que pasa el tiempo, si levantamos cargas muy pesadas y lo hacemos de una manera incorrecta, este núcleo intervertebral empieza a no volver más, como está acá, y empieza a quedar cada vez más desplazado, en la parte lumbar principalmente, en esta parte. Y si tenemos entre mala suerte y ser, digamos, de alguna manera una persona que no quiere corregir su postura, puede aparecer la famosa hernia de disco. Que la hernia de disco es justamente cuando este núcleo sale desplazado de la membrana, digamos, de esta grasita que tenemos acá, y aparece el núcleo fuera de la membrana, donde justamente lo que va a hacer es tocar toda la parte nerviosa que tenemos al lado de la columna, de la columna vertebral, y eso genera dolores espantosos, ¿sí? Dolores horribles que puede llegar a, digamos, de alguna manera colocarnos morfina para poder soportar el dolor. Entonces, para no llegar a esa situación, lo que tenemos que hacer es levantar correctamente las cargas y haciéndolo de esta manera, como una sentadilla, ¿sí? Lo que tenemos acá a la derecha es qué pasa cuando levantamos, cuando estamos normalmente, si el disco en reposo, sin levantar nada, nosotros parados, por ejemplo. Fíjense cómo está el disco. ¿Qué pasa cuando levantamos 20 kilos, por ejemplo? Que es más o menos la carga máxima que podemos levantar. Casi. No es 20, pero sí es 25. Y fíjense cuando uno levanta 100 kilos y aparece la hernia. Porque fíjense que acá el núcleo intervertebral se rompe y lo que pasa es que ese núcleo sale desplazado y termina rompiéndose la membrana
que lo contiene. Y ahí aparece acá lo que dice acá abajo, la hernia discal. Bueno, es un poquito de información, obviamente esto para que ustedes lo sepan y tomen conciencia que hay que levantar correctamente las cargas, cualquiera sea, porque esto es un hábito. Es como lavarse los dientes, como vestirse a la mañana, como descambiarse para dormir. Digamos, es un hábito que después, si se me cae la lapicera, la voy a levantar de esta manera. No la voy a levantar de esta. ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga después, una vez que yo me habitúe con este movimiento, voy a levantar correctamente las cargas y voy a evitar a largo plazo, vamos a llamar después de los 45 o 50 años, tener problemas graves en la columna. Bien, pasamos a lo que vimos antes, lo que es la posición del monitor y demás. Ya fuimos hablando un poquito de esto, pero fíjense que tenemos que tener una silla ergonómica, estar derechos, los ojos y la parte superior del monitor forman una horizontal, las manos, los brazos, perdón, tienen que formar un ángulo de 90 grados, tiene que haber una apoya muñeca para el mouse y el teclado, una apoya pies para que los pies y la pierna quede a 90 grados. Bueno, un montón de condiciones para no tener problemas a la hora de usar una computadora. Obviamente evitar esto, ¿no? Que generalmente uno lo hace y está muy mal hacerlo porque después termina uno con dolores. Lo que viene ahora es la posición de la carga con respecto al cuerpo. Fíjense que acá tenemos las diferentes cargas que uno puede levantar de acuerdo a si está cerca del cuerpo, o sea en esta línea, o alejado del cuerpo. Vieron que cuando uno levanta una carga cerca del cuerpo, la misma carga tiene una sensación de peso, pero si esa misma carga la alejamos del cuerpo y la ponemos con los brazos extendidos y tratamos de levantarla, se habrán dado cuenta que es mucho más pesada, se siente mucho más pesada. Entonces, eso también involucra a la ergonomía y se elaboró esta tabla en donde uno puede levantar ciertas cargas de acuerdo a cuánto está alejada del cuerpo y a qué altura está la carga. Por ejemplo, si está en el piso la carga y está cerca del cuerpo, podemos levantar 14 kilos. Si está alejada del cuerpo, 8. Fíjense que prácticamente se reduce a la mitad. Si la carga está a la altura, digamos, de un poquito más abajo de la rodilla, hasta la altura de las manos, 20 kilos puedo levantar cerca del cuerpo y 12 alejado. Si tengo la carga sobre una mesa prácticamente, sobre una mesa, un poquitito más abajo, hasta la altura del codo, puedo levantar la carga máxima que tiene una persona por levantar, que es 25 kilos. Y alejado 13. Fíjense que prácticamente se reduce a la mitad la carga cuando la levanto alejado del cuerpo. Si la carga está posicionada a la altura de los codos hasta la altura de los hombros, puedo levantar 19 kilos y 11 alejado. Y si está la carga alta, digamos casi a la altura de la cara, a la altura de nuestra cabeza, para arriba 13 kilos y alejado 7. Sería que es la carga más chiquita que podemos levantar cuando está muy alta la carga apoyada sobre una repisa, sobre algún banco alto, etc. Bien, y por último vamos a ver el trabajo de pie. Cuando una persona trabaja de pie, por lo general no toma dimensión de que trabajar 8 horas de pie lleva un tema a largo plazo, que es justamente lo que hablábamos antes, que es la parte digamos de varices y problemas graves en retención de líquido y demás, porque lo que hace es justamente estar constantemente parado. La circulación de la sangre se torna, digamos, de una manera mucho más lenta, y esto hace que tengamos problemas a largo plazo en las piernas. Para esto lo que hay que hacer es, justamente lo que dice acá, se aconseja alterar esta postura con otras que faciliten el movimiento. Vieron que uno cuando está parado mucho tiempo, por ejemplo, en una fila esperando para comprar algo y demás, vieron que uno está un ratito apoyado con una pierna, después con la otra. Uno se busca apoyar a la pared, al árbol, a lo que sea. Uno busca siempre
uno lo hace inconscientemente, uno no lo piensa ese movimiento. Entonces uno va alterando las posturas. Cambiar la posición de los pies y repartir el peso de las cargas. Bueno, esto es lo que dije recién. Adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que realiza. Lo vamos a ver ahora. Porque las mesas tienen que estar a una altura correspondiente de acuerdo al trabajo que hagamos. Y también algo muy importante que no le llamamos el apunte. El apoyapiés que hablamos antes. ¿Sí? Un apoyapiés. Muy importante. Bueno, ¿qué pasa para adaptar la altura del puesto de trabajo? Bueno, va a depender del tipo de trabajo que hagamos. Por ejemplo, si realizamos un trabajo pesado, la altura del banco tiene que estar por debajo de la cintura. O sea, tiene que estar a unos 60 centímetros, más o menos. ¿Sí? Debajo de nuestra cintura. Si el trabajo es ligero, un trabajo normal, un trabajo habitual, que no requiere tanto esfuerzo y demás, el banco tiene que estar a la altura de la cintura. Por ejemplo, unos 75 centímetros, que es la altura convencional de una mesa. Y si el trabajo es de precisión, por ejemplo, electrónica, joyería, elementos de medición, o sea, mediciones eléctricas o cualquier tipo de medición, qué sé yo, mediciones con calibre y demás, tiene que estar la mesa arriba de la cintura. Unos 90 centímetros, 1 metro, estaría bien. Es una altura recomendable o más para que no torzamos la cintura, la columna o la cervical como si estaríamos trabajando acá. Bien, esto sería entonces trabajo de pie y los consejos que tenemos para poder hacer correctamente este trabajo 8 horas por día. Bien, lo que van a hacer de tarea, por supuesto, es visualizar estos dos videos que les voy a dejar en los enlaces y demás, y van a tener la actividad correspondiente para poder terminar con la parte de la unidad 2 de seguridad industrial. Por supuesto, por tu espalda, dice, decide por ti, levantar correctamente las cargas. Bien, y esta es la actividad que van a hacer. Van a completar justamente esta tabla que tienen acá. Esperen que la voy a achicar un poquitito. En donde, bueno, no va a hacer falta colocar el alumno porque esto se hace manualmente cuando estamos en clase. Normalmente ustedes lo rellenan con una virome, pero acá lo van a rellenar también lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden imprimir y lo pueden hacer a mano, y si no, lo que van a hacer es, yo se los voy a dejar en Word y lo van a poder rellenar. Y si no, lo que hacen es directamente copiar toda esta tabla en una hoja, ¿sí? Lo escriben ustedes a mano y lo van rellenando para no gastar en una fotocopia. Y después le sacan una foto y me lo mandan por WhatsApp o por mail, no hay ningún problema. Para que no gasten, digo. O para las personas que no tengan una computadora. ¿Qué van a hacer? Bueno, este video que se llama Manipulación de Cargas, que es de Napo, hay 10 capítulos. ¿Sí? Fíjense que hay 10 capítulos. Cada uno de esos capítulos, bueno, tiene el nombre en inglés y está la traducción. Y cada capítulo tiene una problemática, una consecuencia y una solución. Yo acá el primer capítulo ya lo hice para que ustedes tengan un ejemplo de cómo uno pensaría el capítulo y qué colocaría. Tiene que ser algo breve de lo que pasa en el capítulo, como problemática, algo breve de la consecuencia que sufre Napo y una solución que ustedes proponen para solucionar el problema que tiene Napo. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo, por ejemplo, dice Napo necesitaba producir, ¿sí? Porque van a ver que Napo necesita producir más en menor tiempo de trabajo. Napo está en una planta de producción y le exigen que produzca más. Pero ¿qué pasó? Como él trabajaba tan rápido, se fatigó muscularmente y se dislocó el brazo. ¿Cuál sería la solución para ese problema? Bueno, yo pensé contratar más mano de obra, o sea, poner más gente en la línea de producción para que Napo no se esfuerce tanto. ¿Sí? Algo cortito que ustedes van a ir poniendo a medida que van viendo el video. Lo ideal es ver el video completamente, todo el video, y luego volver a verlo y ahí sí ir poniendo pause, e ir viendo cada capítulo y rellenando esto. La idea es verlo 2 veces como mínimo para poder observar bien todos los detalles del video. Esta sería la actividad junto con un par de preguntas que les voy a hacer
con respecto a lo que vimos de ergonomía y demás. Espero que hayan entendido todo lo que fui explicando. Como siempre, ustedes saben, cualquier duda o consulta me lo hacen por WhatsApp, a través del grupo y demás. Y bueno, nos vemos en la clase que viene, que ya vamos a empezar a ver la unidad 3 de fabricación mediante arranque de viruta y torneado, que va a ser prácticamente la última clase que vamos a tener. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.